Entonces, volviendo al tema de los costos, está claro que requiere una fuerte inversión. ¿Cuánto puede...? Una inversión... o sea, los costos que uno ve son muy variables. Para una central de 1000 megavatios, yo he visto entre 4 o 5 mil millones de dólares y alrededor de 9 mil millones. Uh-huh. O sea que es una inversión muy importante. O sea, es un cambio importante en la deuda externa del país, por ejemplo. Claro. Sin embargo, a nivel de costos por megawatt generado, ese costo es bajo. Relativamente bajo. Además, las centrales nucleares tienen un factor de carga muy alto. Por ejemplo, nosotros mencionamos que el 17% de la energía eléctrica mundial es generada por centrales nucleares, pese a que son relativamente pocos los países que tienen centrales nucleares. Y la potencia instalada de esas centrales es probablemente solo el 4 o 5% de la potencia instalada mundial, pero genera el 17% de la energía. Entonces una central nuclear, si bien tiene un costo alto, como funciona la mayor parte del tiempo, cerca entre 80 y 90% del tiempo, produce mucha energía para el costo que tiene, o sea, rinde mucho. Uh-huh. Claro, aparte tiene una característica y es que produce prácticamente al firme, ¿no? Tiene que producir siempre más o menos lo mismo. No es como una represa, por ejemplo, las del Río Negro hoy por hoy tienen las compuertas cerradas, a esta hora, por ejemplo, y de repente en 2 días puede estar produciendo a pleno. Sí, no sucede eso con una central nuclear. Exactamente, eso es cierto. Una turbina hidráulica, uno abre la canilla, digámosle, en términos muy coloquiales, y en 1 o 2 minutos puede estar generando el 100% de la potencia, pasando de cero. Una central nuclear necesita días para alcanzar el 100% de la potencia, y las variaciones de potencia no son limitadas también. Por eso las centrales nucleares tienen que funcionar en base. Ahora, Uruguay... ¿Qué quiere decir en base? En base quiere decir que generan siempre de día y de noche. Uh-huh. O sea, las variaciones de consumo tienen que ser cubiertas por otras centrales. Por otro lado, el uso de la energía nuclear y el uso de energías alternativas en forma eficiente requieren el uso de almacenamiento de energía. Sí, justamente desde la audiencia viene esa pregunta. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con la basura nuclear? ¿Qué pasa con su envasamiento? Ese es un problema que no está resuelto del todo. Es un problema que no está del todo resuelto porque es difícil plantear una resolución definitiva. O sea, la basura nuclear tiene una duración larga. No es infinito como los residuos tóxicos que producimos continuamente y no nos hacemos problema por eso, como fábricas químicas que producen arsénico y otras sustancias tóxicas. Esos duran por siempre. ¿Pero de qué hablamos? Los átomos excitados que producen radiación decaen. Entonces, en un cierto tiempo no dejan de ser nocivos. ¿Cuánto tiempo? Pero ese tiempo, bueno, depende del isótopo en particular. Algunos tienen vidas de milisegundos, otros vidas de millones de años. Uh-huh. Y entonces la cantidad, la radioactividad del combustible usado se va reduciendo paulatinamente. E incluso a cientos de años o miles de años después es significativa. Millones de años después no es significativa, pero a los seres vivos que estén en aquella época les podría producir efectos estadísticamente nocivos a la salud. Está bien, pero ¿qué pasa hoy con la basura? Porque usted dice no está resuelto definitivamente el tema. No está resuelto definitivamente porque se pretende lograr demostrar que un lugar donde se va a poner la basura va a durar inalterado durante 10 millones de años. Nada dura 10 millones de años en la Tierra. Porque hoy por hoy los residuos, ¿a dónde van a parar? ¿A un pozo? Momento, no. De momento los residuos... O sea, es variable según el país. Hay países como Inglaterra y Francia que están reprocesando el combustible, o sea, extrayendo lo que es útil de los residuos y reutilizándolo en reactores nucleares. Y el resto lo vitrifican
y de momento se guarda sobre tierra en recipientes blindados. Sobre tierra. Sobre tierra, sí. Se está estudiando de ponerlo en repositorios geológicos, cuya duración por estudios geológicos se estima ser muy larga. Pero en el caso de la mayoría de los países, el combustible retirado del reactor primero se pone en grandes piletas bajo agua, porque el agua es un blindaje muy conveniente. De hecho, primero se ve a través del agua. Se pueden usar herramientas y moverlo, y sin embargo el agua blinda de la radiación a los operadores. Después de que decayeron durante unos 7-8 años, y entonces producen una cantidad muy limitada de calor, o sea que no se van a fundir ni prender fuego, se quitan del agua, se secan y se ponen en recipientes rellenos normalmente de helio, donde pueden durar cientos de años. También sobre tierra se usan, en distintos países se usan distintos tipos de recipientes, pero el concepto es el mismo. Y esa es la situación actual, ahora se está acumulando eso. De todos modos, ese combustible contiene todavía cerca de un 60-70% del uranio que tenía originalmente, y también mientras se usó en el reactor se produjo plutonio, que también puede producir energía. Entonces, si uno ve la situación del mundo de acá a unos 40-50 años, uno esperaría que esa energía fuera necesaria. O sea, que se tome el combustible nuclear, que en este momento se considera basura, se tome como fuente de energía. El otro aspecto, ingeniero Bernasconi, que planteábamos al comienzo tiene que ver con la seguridad de las plantas y los reactores, que ya tienen muchos años, porque cada equipamiento tiene una vida útil. ¿Definida por quién? La vida útil ha estado definida... 30, 40, 50 años. Sí, está definida en base a experiencia y depende mucho del tipo de reactor y de los materiales con que se haya construido. Pero, por ejemplo, en Alemania ahora hay una fuerte discusión porque se están extendiendo los plazos de vida útil. Es el Estado que dice, bueno, este reactor en realidad puede seguir trabajando pese a que está terminando la vida útil que se había determinado oportunamente. ¿Y eso qué significa en términos de seguridad? Bueno, en el caso particular de Alemania, y entiendo que se han hecho estudios científicos muy serios que permiten extender la vida útil. La vida útil que se definió anteriormente fue más bien por motivos políticos, no por motivos técnicos. Normalmente, en un reactor nuclear se ponen pedazos del metal mismo que se usó para construir el recipiente del reactor, que es lo que resiste la presión y la radiación, que son se llaman testigos, y esos se extraen periódicamente y se someten a una cantidad de pruebas, y en base a eso se estima cuánto más vida útil el reactor tiene. O sea, la decisión de prolongar la vida útil está basada en que el reactor realmente lo puede hacer, y además porque se reemplazaron los elementos del reactor que están comprometidos, que se demostró que están comprometidos. ¿Y en esto la agencia internacional tiene participación, incide directamente en eso, en la regulación de esos reactores? La agencia internacional no es un organismo que regule la seguridad nuclear, pero ayuda a la seguridad nuclear de varias formas. Continuamente organizamos simposios y conferencias donde se establece donde expertos de todos los países intercambian sus experiencias y sus medidas. Se publican documentos técnicos para guía, y tenemos todo un programa de energía nuclear, Nuclear Energy, donde se ayuda a los países, los expertos del organismo de energía atómica, que normalmente fueron expertos antes en países donde se usa la energía nuclear intensamente, ayudan
asesoran a países si ellos a países instalaciones que lo requieran. Aparte de eso, hay muchas organizaciones privadas como Bueno, que es la Confederación de Usuarios de Energía Nuclear, que también asesoran a países y centrales nucleares cuando lo requieren, y hacen inspecciones de seguridad focalizadas en la seguridad. Porque es casi inevitable cuando se habla de energía nuclear no mencionar a Chernóbil, o no mencionar, por ejemplo, las dudas que generan en la población común. Hay, por ejemplo, alguna pregunta. Jorge quiere saber a qué distancia estamos de Atucha. Es decir, cuánta distancia, cuántos kilómetros hay entre la central nuclear de Atucha, que tiene una unidad que hace muchos años que está trabajando. Usted la conoce, ¿no? Ha estado allí. ¿A qué distancia está de la frontera con Uruguay? Pero en todo caso, vamos en la última parte de esta entrevista, vamos a abordar un poquito más el panorama regional. Uruguay, está claro, es un país que no tiene y tiene más bien por ahora una norma que no admite justamente el uso de energía nuclear. Hay abierta una discusión, pero en la región así. Chile se embarca en esto, Argentina y Brasil están ya embarcados. Vamos a verlo enseguida después de la pausa.